Masejet Nazir, Daf Mem Gimel Amud Alef 43a, 15 líneas de arriba para abajo. Del final de la clase anterior podemos aprender de que un gosés, según lo que dijo Rabashé, un gosés, que es un gosés, un moribundo, un agonizante, ya que aún está vivo y no falleció aún, no hay ningún problema que un cohen se encuentre debajo de ese mismo techo, porque aún no impurifica, porque aún está vivo. La Gemara viene y habla sobre esto y dice lo siguiente: Tanu Rabbanan, Lehejaló ad shah sheyamut. Rebi Omer, Bemotam lo itamat sheyamut. La Gemara viene y nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. La primera opinión dice que está escrito respecto a la prohibición de que un cohen se impurifique con un muerto, la palabra lehejaló. Lehejaló, la traducción es profanar su santidad, ¿sí? Pero también lehejaló viene la misma palabra de halal. Halal es un cadáver. Para enseñarte, dice la primera opinión, de que una persona, que un cohen, cuando tiene esa advertencia y cuando no puede impurificarse a un muerto, cuando es un muerto que ya es un halal, que es un cadáver, cuando ya murió, ¿sí? Cuando ya murió, o sea, tiene que morir, no es suficiente un agonizante. Sin embargo, Rebi dice que lo aprendemos respecto a la prohibición que está escrito sobre Nazir. Sobre Nazir está escrito también que está prohibido impurificarse, y está escrito Bemotam. ¿Qué es Bemotam? Cuando muera. Cuando muera no se puede impurificar el nazir con esa persona que murió. Cuando murió, y no aparentemente cuando es gosés, cuando es agonizante. Aparentemente, pregúntale a Gemara, Mai Benayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? Ambos dicen de diferentes lugares la misma halajá. Aparentemente, que hasta que no se muera la persona no hay impureza. Solo que el primero lo trae la fuente de la tumá de los Kohanim y el segundo trae la fuente de la tumá del nazir, pero es lo mismo aparentemente. Dice la primera explicación: Amar Rabbi Yohanan mashmaut dorshim mika benayu. Mai benayu Rabbi Yohanan mashmaut dorshim mika benayu. Dice Rabbi Yohanan, tienes toda la razón, no hay diferencia laica entre las dos opiniones, simplemente la diferencia es de dónde lo aprendemos. El primero lo dice que lo aprendemos de Kohanim, tumat Kohanim, y el segundo dice que es de tumat nazir. Sin embargo, Resh Lakish amar gosés y kabenayu. Le mande amar mi lejalo afilu gosés, le mande amar mi bemotam achiamuten in goséslo. Resh Lakish, sin embargo, viene y dice: no, señor, la diferencia entre las dos opiniones es un gosés, un agonizante, un moribundo. Según la opinión que dice que la fuente es de Tumat Kohanim, que dice la palabra lehejaló, halal, efectivamente, tiene que ser que ya que según la opinión que dice que es lejaló, entonces ya que aparentemente es halal, que es una persona muerta, dice la Gemara, también un gosés está prohibido que el cohen esté con él, o el nazir. ¿Por qué? Porque ya que el gosés, ya que el moribundo al fin va a morir en unos minutos, ¿sí? Entonces eso también ya se denomina halal. Ya es como si fuera un cadáver y por lo tanto está prohibido también con un gosés. Sin embargo, según la segunda opinión Rebi, que dice que lo aprende de la palabra bemotam, y bemotam significa que muerto, pues cuando esté muerto hay prohibición, cuando no está muerto no hay prohibición, aunque esté gosés. O sea que Resh Lakish dice que la diferencia entre la primera y segunda opinión va a ser una diferencia no nada más de dónde lo aprendemos, sino una diferencia lágica. Un gosés, si un cohen y un nazir pueden estar con él. Según la primera opinión, Tanakama no van a poder estar con él, ¿sí? Y según la segunda opinión, sí van a poder estar el nazir y el cohen con el gosés porque aún no está muerto. Pregunta la Gemara: le mande amar mi lejalo a ketib bemotam. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en esta explicación de Resh Lakish, que efectivamente hay una diferencia alágica entre las dos opiniones. ¿Y cuál es la diferencia alágica? En un gosés. Y pregunta la Gemara lo siguiente: según la primera opinión, ¿sí? O sea, según la explicación segunda de Resh Lakish, que dice que según la segunda explicación de Resh Lakish, es que hay discusión entre Tanakama y Rebi. Entonces pregunta la Gemara, según Tanakama, que lo aprende de Lejaló, ¿qué va a aprender del versículo de Bemotam? Aparentemente está disponible, ¿qué aprende de ahí? Mi ba'elech de Rebi, de Tane Rebi Omer Bemotam no metame, aval mitame benikataon bezivatam. Dice la Gemara, eso es para enseñarte una alajá de Rebi, otra alajá, que él aprende de esa palabra de Bemotam, ¿sí? Que él aprende que toda la prohibición que tiene un nazir y un cohen de impurificarse es únicamente cuando es tumat met, cuando es tumat de muerto. Ahí es la prohibición. Bemotam hay prohibición, ¿sí? Pero cuando es una tumá de vida, por ejemplo, zivá o nega u otras cosas que pueda hacer de tumá, ahí no hay ningún problema que el cohen o el nazir estén en contacto con esa persona. ¿Y de eso dónde lo aprendemos? Del Bemotam. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Según la primera opinión, Tanakama, que lo aprende de la palabra lejaló, ¿qué va a hacer con Bemotam? Para insinuarte que toda la prohibición que tiene un cohen y un nazir de impurificarse es
con tumat met, pero con tumat haim, por ejemplo, cuando es una tumá de vida, por ejemplo, ziva o nega, en ese caso no hay ninguna prohibición. Sigue preguntando la Gemara, le mande a Amar Bemotam, Hami Baale Leaisbara. Bueno, ¿y qué va a hacer Rebi? Que aprende la halajá que aprende esta halajá de que no se puede impurificar con un muerto, lo aprende de Bemotam. Entonces, ¿de dónde va a aprender esta halajá? De que esa segunda halajá que acabamos de mencionar, de que efectivamente nada más la prohibición, la restricción de un nazir y un cohen es únicamente de tumat met y no de otra tumá. Tú me acabas de responder según la primera opinión que lo aprendemos de Bemotam, pero según la segunda opinión que Bemotam lo usamos para el concepto de muerto, para el concepto de que no se pueden purificar con un muerto, pues ¿dónde vas a aprender que únicamente para tumá de un muerto y no tumá de tumá que hay de vida? Dice la Gemara, Imken leimakra bemot, mai bemotam shmami tarte. Dice la Gemara, también según esta segunda opinión, Rebi, podemos aprender las dos de la palabra bemotam, porque hubiese sido suficiente que la Torah me diga bemot. ¿Por qué me dice bemotam? ¿Por qué me aumenta esa mem? Está extra, para enseñarte dos cosas. Bemot, te enseñas que hay una restricción de que un nazir y un cohen no pueden purificarse con un muerto. Y la palabra mem, bemotam, te viene a enseñar que es únicamente la prohibición con una tumá de un muerto, tumat met, pero no tumat haim como nega y ziva. Sigue preguntando la Gemara, o le manda a Amar Bemotama que tible déjalo. Ahorita la Gemara viene y pregunta, según esta segunda opinión de Rebi, ¿qué va a hacer con la fuente de la primera opinión? Aparentemente, ¿de qué va a aprender de la palabra lejaló? Dice la Gemara, lejaló leajiudata, de misheno mejulal yatzazé, shemejulal beomet. Eso te viene a enseñar que toda la prohibición que un cohen no se puede impurificar para un muerto es cuando está puro y se impurifica, que es lejaló, profanar su santidad. Estaba puro y ahorita se impurificó. Pero una persona, un cohen que ya está impuro y se vuelve a impurificar, en ese caso ya no hay prohibición. ¿Y dónde lo aprende? De lejaló. ¿Por qué? Lejaló es profanar su santidad. O sea, estaba puro y profanó su santidad y se impurificó. Pero si ya está impuro, ya no hay problema. Dice la Gemara, le manda a Amar mi lejaló, Hami Baale Leaisbara. Dice la según la primera opinión Tanakama, que usa lejaló para enseñarte de que no pueden purificarse con un muerto. Sí, para enseñarte la halajá original que mencionamos. Entonces, ¿de dónde aprender esta halajá? Que toda la prohibición es únicamente cuando está puro y se purifica y no cuando ya está impuro y se vuelve a impurificar. Imken leimakra lejejal, mai lejaló, shaman minetar, te dice la Gemara, el versículo te podía haber dicho lejejal. La última vav, que es lejaló, está exactamente. Entonces está lejal y lejaló. Lejal y la oda al final. Entonces hay dos cosas para enseñarte. Una, la halajá original que mencionamos al principio, que una persona no se puede purificar como un muerto. Y dos, para enseñarte que y un gosés está incluido en eso, según la explicación de Resh Lakish. Y la segunda halajá para enseñarte de que toda la prohibición es únicamente cuando el cohen está puro y se impurifica, y no cuando ya está impuro y se vuelve a impurificar. Entonces podemos aprender esas dos halajot de esa misma palabra. Perfecto. Una vez ya analizamos las dos opiniones y aclaramos las dos opiniones y las fuentes de las dos opiniones, la Gemara procede a preguntar en contra Tanakama según la explicación de Resh Lakish, ¿sí? Que Resh Lakish que dijo que Tanakama y Rebi no nada más discuten en la fuente, sino discuten en una halajá real. ¿En qué discuten? En gosés, que según Resh Lakish está incluido el gosés, el nazir y el cohen no van a poder impurificarse con un gosés aunque todavía está en vida porque ya casi se va a morir, y según Rebi, gosés va a estar permitido y no hay ninguna restricción que un nazir o un cohen se impurifiquen con él aún, sino nada más si es un muerto. Bien, la Gemara y pregunta según esta explicación de Resh Lakish sobre la primera opinión de Tanakama. Meitive, está escrito en la Mishnah de Masejet Haolot, Adame no metame hachetze nafsho, vafilu meguyad vafilu gosés. ולמאן דאמר מלהיכלו הקטני דנו מתאמה לעניין תמויה דנף כנפשה לעניין ניתחולה האיתחיל. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así, está escrito en la Mishnah Masejet Haolot, que una persona, escuchen bien, no se impurifica hasta que se muera. Cuando se muere impurifica a los demás, pero si no se ha muerto, no impurifica. Sigue diciendo la Mishnah, inclusive si su cuerpo está cortado, Barminan, y ya tiene heridas fatales, o sea que va a morir, o inclusive si es un gosés, que es el caso que estamos hablando, moribundo, agonizante, inclusive en estos casos no impurifica hasta que se muera. Dice la Gemara, no me cuadra, esto es una Mishnah en contra de Tanakama, según la explicación de Resh Lakish, que dice él, que también gosés entra dentro de la prohibición. Aquí vemos de que no se impurifica, inclusive si es gosés. Dice la Gemara, no. Impurifica, no se impurifica hasta que se muera, efectivamente. Hasta que no se muera la persona, hasta que no se muera completamente, no hay tumá. Pero respecto al cohen y el nazir, no pueden profanar su santidad, inclusive si es moribundo. O sea, la tumá es cuando
La impureza es cuando se muere, pero la prohibición de profanar su santidad, el Cohen y el Nazir no deben estar ¿desde cuándo? Desde que es gocés, entonces no hay contradicción, son dos puntos diferentes, dos restricciones diferentes. La Gemara pensaba de que la impureza depende en profanar la santidad, dice la Gemara, no, la impureza es después, cuando se muere, pero ya cuando él está con el gocés, ya está profanando su santidad, ya es léjalo, y por eso está prohibido según esta opinión de Tanakamas, obviamente según la explicación de Resh Lakish. Ahorita, aunque mencionamos que un Cohen no se puede impurificar para un muerto, sabemos de que tiene permitido un Cohen impurificarse a sus familiares, ¿sí? Cuando no hay, a sus 7 familiares cercanos, o a un met mitzvah. ¿Qué es un met mitzvah? Una persona que no tiene quien lo entierre, ¿sí? Viene la Gemara y nos habla sobre esto y nos dice lo siguiente. Amar Rav Hasda, Amar Rav, dice Rav Hasda, nombre de Rav. Niktar Rosho Shel Aviv, eno mitamelo, ma'itama amar kra le Aviv, bisman shu shalem, velo bisman shu chaser. Dice Rav Hasda, nombre de Rav. Todo lo que decimos que el Cohen puede impurificarse, tiene una restricción en general de no impurificarse, pero con su papá o sus 7 cercanos, familiares, puede impurificarse, sí puede. Todo lo que decimos que, por ejemplo, por el papá puede impurificarse es únicamente, por ejemplo, por el papá cuando está el cuerpo completo. Pero si el cuerpo está barminan incompleto, si le falta algo, ¿sí? Por ejemplo, cortaron, vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿sí? En ese caso, no puede el Cohen impurificarse para enterrar a su papá. Porque en la Torah todo lo que está escrito es Leaviv, y Leaviv es su papá entero. Pero cuando está picado, cuando hay partes faltantes, ahí decimos que ¿qué? De que también el Cohen no puede enterrar a su papá, tiene que ser su papá entero. Así la Gemara entiende que la palabra Aviv es su papá completo. Y la Gemara pregunta sobre esto, y vamos a tener un ejemplo automáticamente. Amale Rabamnuna, el ameata, kazilo pactada aravot, Upaskua ganavele reshea, jinami de lolita mile, dice la Gemara, le pregunta a Rabamnuna, Rav Hasda, en nombre de Rab, le dice un segundo, según lo que acabas de decir, ¿qué pasa? Un Cohen que estaba caminando en un valle de Arabot, normalmente los valles de Arabot están desolados, no hay gente, y vinieron unos ganavim, unas personas malas delincuentes, y Barminan le cortaron la cabeza a este Cohen, y el hijo está con él, entonces en este caso no puede enterrarlo, no va a poder enterrarlo, ¿por qué no va a poder enterrarlo? Porque el cuerpo no está completo, porque cortó la cabeza, Barminan, ¿sí? ¿Acaso es así? Le responde Rav Hasda, no. En ese caso seguro va a poder. ¿Por qué? Amarle met mitzvat ka amar, tashteish lomar beachrini michayev beaviv, lo kol shiken. Dicen a todo lo que yo dije que tiene que ser completo el cuerpo para que el hijo pueda purificar, el Cohen hijo pueda purificarse para su papá, es únicamente por la mitzvah de enterrar a sus familiares. Pero respecto a met mitzvah no hay esta restricción. Respecto a met mitzvah, también si está cortado, si está incompleto y si está faltante, también hay una mitzvah de impurificarse. Toda la restricción que tiene que estar completo es únicamente respecto a la familia. O sea, por lo tanto, en este caso, si está en la mitad de un valle de Arabot que no hay nadie, está desolado, inclusive si no hubiese sido su papá, hubiese sido otra persona, la halajá es que puede venir y enterrarlo porque es met mitzvah. Kol shiken, entonces cuando es el papá que va a poder enterrarlo en este caso sin problema, aunque esté cortado, aunque esté faltante, ¿por qué? Aunque no esté entero, ¿por qué? No por ser papá, sino porque se convierte en met mitzvah, que es alguien que no tiene quien lo entierre. Pregunta la Gemara, pero esto no es met mitzvah. Veay met mitzvah, beatania, es de un met mitzvah, kol she'en lo cobrim, kore beajerim onimoto, en ze met mitzvah, veait lebra. Pero esto no es met mitzvah, pregunta la Gemara, porque en la verdad está escrito, ¿quién es un met mitzvah? Cuando es una persona que no tiene quien lo entierre. Que, por ejemplo, si él hubiese estado vivo y llama, por favor entiérreme, si es que está vivo, nadie le hace caso. O nadie tiene quien lo entierre. Pero en este caso no es met mitzvah, porque está el hijo. Y el hijo puede llamar a otras personas para que vengan y lo entierren. Entonces no es met mitzvah aquí. Claro, se va a tardar un poquito, puede ser, pero no es met mitzvah. Entonces, ¿por qué tú me dices que la razón que aquí está permitido es por met mitzvah? Eso no es met mitzvah. Aunque está desolado, el hijo puede venir y llamar. Dice la Gemara, ¿qué van de Kazil Beurja? Que Mishen lo cobrim dami. Dice la Gemara, ya que es un lugar que está en la mitad del camino muy desolado, ¿sí? Y está muy difícil conseguir a gente, y va a tardar muchísimo para conseguir a gente que vengan a enterrarlo, también entra dentro del concepto de met mitzvah y por lo tanto está permitido sin problema. Sigue la Gemara preguntando. Ahorita la Gemara pregunta en contra de lo que dijo Rav Hasda en nombre de Rav, que cuando no está completo el papá o el familiar del Cohen, no se puede enterrar. Todo el permiso que hay un Cohen de impurificarse para enterrar a sus familiares es cuando sus familiares están completos. Si no están completos, no. Dice la Gemara lo siguiente: Meitive, la itama, la umitame veno mitame leevarea, lefisheno mitame leever minachai shel aviv, aval machzir u al etzem keseora. Mai machzir u al etzem keseora, la lememra de imirzar purta. Dice la Gemara lo siguiente. Está escrito en la Baraita así: respecto a un Cohen, uno de los familiares que él puede enterrar, ¿quién es?
a su hermana que no se ha casado todavía, su hermana virgen. Sí, velajotó a Betulá. Si se murió su hermana virgen sin casarse, puede venir el Cohen y enterrarla y purificarse a ella. Y está escrito adicionalmente unas palabras al final del versículo, la itamá. Ya me lo dijiste al principio, velajotó a Betulá, que lo va a leer, se puede. Porque me tiene que decir otra vez la itamá, ella puedes repetir otra vez que ella puedes enterrarla. Esas palabras están extras para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte que únicamente para ella, para su cuerpo entero, puede el Cohen impurificarse, ¿sí? Y no puede purificarse para parte de su cuerpo. Por ejemplo, un miembro de su cuerpo que le imputaron o algo así, no puede impurificarse para eso, ¿sí? Y la razón es porque inclusive para su papá, un Cohen para su papá, dice la Baraita, que el papá es mucho más cercano que la hermana del Cohen, ¿sí? Si le imputaron una pierna o algo así, no puede venir a impurificarse. Dice Kol Shiken, que por hermana, incluso Betulá no va a poder impurificarse. Sigue diciendo la Baraita, pero, si ya enterró al papá y el papá no estaba completo, le faltaba un hueso del tamaño de una cebada, ¿sí? Le faltaba un poquito y ya enterró al papá, puede ir a reclutar ese hueso que faltó y volver a enterrarlo, ¿sí? Así nos dice la Baraita, dice la de Marán Segundo. Si tú me dices que puede enterrar el hueso que faltó, significa que el miembro, la pierna que salió, eso no se puede enterrar, pero el cuerpo en general, aunque falta un poquito, se puede enterrar sin problema. Y no nada más, una vez que ya lo enterraste y ya estás impuro, puedes ir a buscar también en lo que faltó, ese pedacito chiquito que faltó. Y se le vemos de que el Cohen puede enterrar ¿qué? Un cuerpo completo, mientras que falte un poquito, puede enterrarlo sin problema. E inclusive después puede, ya que está impuro, puede ir a buscar lo que falta, ese poquito que falta. Y se le en contra lo que dijo Rav Hasdá en nombre de Rab. Rav Hasdá en nombre de Rab dijo que cuando falta un poquito, ¿qué pasa? No está completo y no se puede enterrar. Aquí vemos de que sí puede enterrar un cuerpo mientras que falta un poquito. Si no es un miembro, una pierna, por ejemplo, si no es una pierna, si no es el cuerpo completo, aunque falta un poquito, se puede enterrar. Pregunta en contra de Rav Hasdá en nombre de Rab. Dice la Gemara, ahí Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, no hay pregunta de ahí. ¿Por qué? Porque esa baraita es la opinión de Rabbi Yehuda, que efectivamente Rabbi Yehuda sí permite que un Cohen se impurifique por su papá, por sus familiares, inclusive si sus familiares no están completos, como vamos a traer esta opinión, como vamos a explicarla más adelante. Dice la Gemara, ahí mismo lo explica de Tania, Rabbi Yehuda Omer, la mitame veno mitame le'ever no mitame al ever minachai shelaviv, al mitame u le'ever mehamet shelaviv. Dice la Gemara, en la Baraita está escrito que Rabbi Yehuda opina que el versículo la itama aprendemos que se puede impurificar el Cohen por su hermana o por las otras familiares, pero por el cuerpo de su hermana y no por miembros y órganos de su hermana, por ejemplo una pierna, ¿sí? No se puede impurificar inclusive de un miembro del papá, se kol shiken de su hermana, pero sí se puede impurificar el Cohen cuando es un miembro que se cortó que después de la muerte del papá o de su hermana. Y la Gemara explica cuál es la diferencia. Seguro que la explicación aquí es, no hay diferencia si el miembro es después en vida o en muerte, sino la cabana aquí seguro es que el cuerpo estaba completo y solo faltaba un poquito. O sea, si es solo un miembro, un órgano, no se puede purificar, pero si es el cuerpo entero, solo falta un órgano, ahí sí se puede purificar para enterrarlo y después, una vez ya está impuro, puede venir y enterrar el faltante. Pero de todas maneras vemos aquí de que efectivamente la persona puede impurificarse para su familiar, inclusive si el cuerpo no está completo. Beatania se sigue preguntando la Gemara, Rav Kahaná, Rabbi Eliezer ben Yaakov, la mitame veno mitame le varim prat le kazait minamet u kazait netzel umelot arvad rakab yachol lo itama le shidra u le gulgol tu le rob binana u le rob minyanea ketiv ve'amarta lahem osif lecha katuv tuma acheret yachol lo itama le shidra u le gulgol tu le rob binana u le rob minyano perdón, shelacherim. Amart majo tomi ujet shegufata loibo umitame leshidah ulegulgolet ulerobinano ulerobinana. Afkol kushegufota loibo mitame leshidah ulegulgolet ulerobinano ulerobinano. La Gemara hace la siguiente pregunta. Está escrito en la Baraita de Rabbi Eliezer ben Yaakov lo siguiente. De este mismo versículo, la itama, que está extra esas palabras, aprendemos que el Cohen puede impurificarse por su hermana Betulá, ¿sí? Y no puede impurificarse por los miembros u órganos que fueron cortados de su cuerpo. Adicionalmente no puede impurificarse por un kazait, que es una cantidad de 27 gramos más o menos, de la carne del muerto. Inclusive tampoco pueden purificarse del kazait netzel, que es kazait netzel, la carne del muerto, que está descompuesta y ya está como que líquida, barminan, o melot arvat rakav, que es una cantidad de la carne también que se volvió ya polvo. En estas cosas no se puede impurificar. Pero uno hubiese pensado que esto incluye que tampoco se puede impurificar el Cohen por un hueso que es la columna o el cráneo de su hermana, o no se puede impurificar para la mayoría de su estructura esquelética,
porque es faltante, o no se pueden purificar para la mayoría numérica de sus huesos, ¿sí? Por eso nos dice el versículo, Ve'amarta alejem. Hay un dicho adicional que nos enseñaron en la Torah. ¿Qué nos viene a enseñar que está incluido? Osifleja katuba tu majer, para enseñarte que para estas cosas sí está permitido que el Cohen se impurifique, para lo que es lo que es la columna, lo que es el cráneo, lo que es la mayoría de su estructura esquelética o la mayoría numérica de sus huesos. Y no nada más eso, uno hubiese pensado que solo está permitido para la hermana, pero para el resto de familiares, los otros 6 familiares que hay no. Dice no, es lo mismo, de la misma manera que hermana está permitido porque la obligación es sobre el Cohen, igual el resto de las familiares que la obligación de enterrar es sobre el Cohen también va a estar permitido, pero de todas maneras vemos de que el Cohen puede impurificarse para parte del cuerpo aunque no esté completo, para la columna, para el cráneo, para la mayoría de su estructura esquelética, para la mayoría numérica de sus huesos, y no como dijo Rav Hasdan nombre de Rav, de que el Cohen nada más se puede purificar por sus familiares cuando están completos nada más. Responde la Gemara, esta baraita también, Hainami Rabbi Uda, y también esta baraita es como la opinión de Rabbi Uda, que Rabbi Uda efectivamente opina que efectivamente se puede, pero Rav Hasdan nombre de Rav, de Amar Ki Haitana. Rav Hasdan nombre de Rav opinan como Jajamim. ¿Dónde está escrito la opinión de Jajamim? De Tania, Maaseh Shemetavish Rabbi Yitzchak beginzak, ובאו והודיעו לאחר 3 שנים, ובא ושאל רבי יהושע בן אלישע וארבעה זקנים שעימו, ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. Dice la Gemara en la Baraita, está escrito que hubo una historia que falleció el papá de Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak era Cohen, por ende su papá también. Y él falleció, el papá de Rabbi Yitzchak, en Ginzak, una ciudad bien lejos de Israel. Y después de 3 años, le avisaron a Rabbi Yitzchak que falleció su papá. Y Rabbi Yitzchak, que era Cohen, fue a preguntarle a Rabbi Yoshua ben Elisha y otros jajamí más. Le dicen, si por favor quiero ahorita trasladar de Ginzak cerca a toda la familia, para que esté enterrado con toda la familia, para que esté enterrado en Eretz Israel. Y en ese momento, después de 3 años, ¿sí?, que ya murió su papá, seguro que el cuerpo ya estaba descompuesto y no estaba completo, aunque lo enterraron completo, ahorita seguro no está completo, está descompuesto. Y por eso Rabbi Yitzchak quería saber si él se puede purificar para trasladar el cuerpo y enterrarlo en otro lado. Y le dijeron, los jajamim le dijeron, está escrito en el versículo, Leaviv para enseñarte que cuando está completo y no cuando está faltante. Y en este caso que está descompuesto, ya está faltante y por lo tanto tienes prohibido mover tú y trasladar a tu papá, que lo haga otra persona, así le dijeron. Pero de todas maneras vemos aquí que hay 2 opiniones. Rabbi Yehuda dice que un Cohen sí puede impurificarse para sus familiares, inclusive si no están completos. Sin embargo, esta baraita, estos jajamim opinan de que efectivamente tiene que estar completo. Y todo lo que mencionó Rav Hasdan, nombre de Rav, de que tiene que estar completo, va a ser una opinión de jajamim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.